La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha. Aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina. A Radio Líder FM 96.1 de Sierra Colorada. A Gente del Oeste Televisión de Cinco Saltos. A FM Piltri 98.7 del Bolsón. A FM de la Costa 99.9 de Carmen de Patagones. A Radio La Cima FM 94.5 de Roca, Fisquemenuco. Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con nuestro programa a toda la provincia. UNTER apuesta a sostener y profundizar la democracia en defensa de la educación pública. Desde el Consejo Directivo Central de UNTER y las seccionales Villa Regina, Roca, Fisquemenuco, Almafuerte, Cinco Saltos, Bariloche, Balcheta, El Bolsón, Viedma, Catriel, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Sur Medio, Jacobasi, Conesa y Río Colorado se expresan a favor en defensa absoluta de la educación pública. Como trabajadores de la educación, convocamos a compañeros, compañeras y compañeros, estudiantes y familias a defender en las urnas el derecho social a la educación, a la salud pública, el derecho a la identidad, al matrimonio igualitario, a la ESI, a la soberanía, a las políticas públicas inclusivas, a las paritarias y a la reivindicación de los sindicatos como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Apostamos a sostener y profundizar nuestra democracia sin armas en las calles, con diálogo y consensos. Nuestro país necesita de todos nosotros, de nuestras ideas y de nuestro voto en consecuencia. No votamos ni defendemos un modelo negacionista ni a quienes reivindican la dictadura proponiendo la violencia y el cercenamiento de derechos. Son 30.000. Los derechos se defienden. Ni un paso atrás en derechos conquistados. Este documento fechado en Villa Regina el 14 de noviembre 2023. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos de... Estamos asistiendo a tiempos donde, como plantea Héctor Roncayo, ex secretario general de la UNTER, donde en particular las trabajadoras y trabajadores de la educación asistimos a un tiempo social en donde se exacerba el individualismo y el todo vale, y que estas posiciones se relacionan con la pedagogía de la exclusión. De esto vamos a hablar con Héctor Roncayo. La verdad que estos días, cansados ya de hace un tiempo de venir escuchando expresiones tremendas, lamentables, exacerbando, como digo allí, el individualismo y que cada uno se las arregle en su vida por parte de Milei y de sus seguidores, que ya lo vivimos en la época del gobierno de Macri y Patricia Bullrich, donde no les interesó en absoluto hacer lo que quisieran, desde haber derogado la ley de medios hasta hacer lo que pretendían hacer. Ahora quieren hacerlo y mucho más rápido y más profundamente. Por eso quería hacer resaltar que la escuela como institución, en el caso de tener un gobierno de esta naturaleza, la escuela como institución va a estar obligada a un diseño curricular que plantee esta misma situación del sálvese quien pueda.
con lo cual, lógicamente, la reacción de los educadores, de los trabajadores y trabajadoras y de la organización Gremer va a ser muy virulenta. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros venimos con, digamos, todo un periodo y un tiempo de lucha, de memoria, de verdad y de justicia y de respeto a las diferencias, pero también teniendo en claro que el diseño curricular trabaja sobre lo colectivo, trabaja sobre el constructivismo, y esto es totalmente contrario a la política, a la ideología y a las ideas que Milei está sembrando en base a ideólogos que lee, que dice que son los grandes pensadores en su teoría política que quiere imponer, que no existen en ningún lado y que no han brillado en ningún lugar. Con lo cual, este lamentable personaje lo que pretende es que nos peleemos todos con todos y que evidentemente la escuela sea un espacio donde los que no sirvan, los que no alcanzan a determinados estándares, que no lleguen a determinadas cuestiones, demostrando esa cuestión netamente individual, no servirán, porque justamente lo que plantean como política este grupo es exacerbar no solo ese individualismo, sino que además ellos plantean claramente que el Estado no tiene que intervenir en absoluto en nada. Te digo cómo me siento que me estoy cayendo, me siento desesperado, llevando un grito en silencio. Hoy la rabia me sostiene, soy un peleador cansado, y aunque me estén derribando, no tires la toalla, hermano. Son claramente imperialistas y colonialistas y extractivistas, con lo cual todo lo que hemos estado trabajando, discutiendo, derechos que hemos logrado a lo largo de todo este proceso histórico que nos ha costado mucho, porque también es digno de reconocer que, digamos, hubieron autoridades, que hay autoridades, que les cuesta discutir y poner la cara para pelear claramente por buenos presupuestos para garantizar una educación de calidad para todos y para todas. Entonces, hemos llegado a este estado de situación donde hay un caldo de cultivo, donde lamentablemente la bronca, el estado de malestar, las situaciones de malos salarios y la inflación genera la bienvenida de estos personajes que cuando van a actuar, nosotros lo conocemos porque ya lo hemos vivido. En Argentina hemos vivido una etapa que es la etapa de los 90, donde la Organización Mundial de Comercio quiso imponer ya en esa época los vouchers y la privatización total del sistema educativo y el arancelamiento de las universidades. Por suerte, fue justamente las organizaciones gremiales, en sus luchas intensas, en el año 88, la Marcha Blanca, en los años 88 en adelante y de los 90, etcétera, la Carpa Blanca, y un montón de hechos de grandes movidas impresionantes han frenado. Pero como siempre suelo decir y reconocer, estos personajes tienen más de 200 años de vida. Vienen desde el origen de mucho tiempo atrás, desde la campaña del desierto, desde hablar del genocidio que hubo en nuestra Patagonia, no les importa, como tampoco les importa hablar del genocidio que hubo en la época de la dictadura, diciendo que eso no es verdad, o se ningunea toda esta realidad que todos y cada uno de nosotros hemos vivido y sufrido, algunos más y otros menos, pero que lo hemos sentido con mucha angustia, con mucho dolor. Y esto es la advertencia que uno tiene que hacer. La pedagogía que quieran imponer es totalmente de exclusión, en contra de una pedagogía de inclusión que tiene que ser precisamente la escuela. La escuela es el espacio político por esencia donde se forman ciudadanos que son aquellos que colectivamente comparten espacios para discutir y debatir qué es lo más conveniente para una sociedad, para que haya mejor distribución, para que haya justicia social, para que haya justicia curricular, cosa que evidentemente a este personaje le da mucho horror
y por eso es capaz de decir las barbaridades que está diciendo, porque lo lleva muy metido adentro y odia totalmente al trabajador, a las organizaciones, a los logros y a los derechos. Marcha al frente indignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. La Escuela en Marcha. Noticias. UNTER recibió este martes 14 de noviembre la convocatoria a audiencia paritaria con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para el viernes 17 de noviembre a las 12 en el Ministerio de Trabajo. Silvana Inostroza, secretaria general, nos comenta al respecto. Hemos recibido la convocatoria para una nueva audiencia paritaria que se va a llevar adelante el viernes a partir de las 12 del mediodía en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Viedma, a la que por supuesto como UNTER vamos a concurrir llevando todo lo que venimos planteando ya desde hace tiempo y que tiene que ver con tener un aumento acorde a la inflación que estamos atravesando para no perder poder adquisitivo las trabajadoras y trabajadores. Entendemos que es un contexto muy difícil a nivel nacional tener una paritaria justo antes de un balotaje, pero también entendemos que el gobierno de la provincia tiene la responsabilidad, más allá de encontrarse en el medio de una transición, de hacer una oferta salarial que esté a la altura del momento que estamos atravesando, y además de la nueva propuesta, también tiene que presentarnos un plan que diga cómo va a pasar a remunerativo los 90.000 pesos no remunerativos que fueron incorporados a nuestro salario, porque esa fue la condición que pusimos como UNTER para aceptar esa propuesta salarial y que fue informada al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo en su momento y aceptada por el Ministerio de Educación antes de que sea homologada la paritaria. Por lo tanto, vamos con expectativas de salir con una propuesta salarial que esté a la altura del momento que estamos viviendo las rionegrinas y los rionegrinos. Encuentro provincial de nivel secundario sobre ESRN. Se realizó el viernes 10 de noviembre en la seccional Roca, Fisque-Menuco, el primer encuentro provincial Análisis y Debates Conjuntos sobre el hacer escuelas en ESRN, organizado por la Secretaría de Nivel Medio de UNTER y destinado a secretarios y secretarias generales y de nivel medio de todas las seccionales. Nos cuenta Belén Riera, secretaria de nivel secundario. La intención de este primer encuentro era poder juntarnos como UNTER con los secretarios generales y los secretarios de nivel secundario para poder entre todos construir qué líneas o qué aspectos de la SRN vamos a revisar a futuro. Poder a futuro, el año que viene, hacer espacios de encuentro con delegados de las escuelas en las 18 seccionales y de esta manera poder democratizar qué aspectos tenemos que empezar a trabajar sobre las modificaciones que nosotros entendemos que son necesarias sobre un sistema que fue implementado en 2017, poder debatir y analizar cuáles son los marcos que regulan la SRN y qué está pasando en las escuelas y cómo está funcionando esa SRN, ¿no? Porque qué aspectos positivos tiene, qué aspectos a revisar y qué aspectos no están funcionando. Así que bueno, desde ese lugar se llevó este encuentro, pudimos poner en tensión algunas cuestiones que tienen que ver también con las zonas donde son llevadas adelante las SRN, porque no todas las zonas tienen también las mismas realidades, si bien hay marco general y macro que determinan la vida institucional de las SRN, pero después cada zona tiene sus particularidades. Así que también desde ese lugar se trabajó y se construyó. Luego vamos a compartir con todas las escuelas un documento donde les vamos a contar y a dar especificaciones. Participaron de este encuentro los secretarios generales, secretarios de secundaria, pero también acompañaron distintas compañeras que ayudaron en las mesas de trabajo. Con esas compañeras hicimos la organización de la propuesta, pero también la puesta en marcha de esta propuesta de trabajo. Y además participaron compañeras de la Junta de Secundaria, compañera de la Comisión de Títulos, la Secretaria de Educación,
secretaria de Derechos Humanos y el secretario adjunto estuvieron también en el encuentro. La idea transversal con la que trabajamos fue con las trayectorias socioeducativas, porque entendemos que es una idea que atraviesa todo lo que son los marcos pedagógicos e institucionales de las ESRN, pero también todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales de los cargos que se toman tanto de 9, de 16 o de 25 horas con las distintas tareas asignadas. En este marco hicimos como un recorte de los marcos normativos referenciales de la SRN y trabajamos con el régimen académico y una disposición que llegó a las escuelas los primeros días de noviembre, la disposición número 164, la cual va sugiriendo específicamente el tiempo que se le debe asignar y qué perfiles para las distintas tareas, como por ejemplo la tarea de tutor, la tarea de acompañamiento a los estudiantes en inclusión, las tareas de trayectoria, las tareas de coordinación y de formar parte de los comités académicos, que son, todas estas figuras innovadoras dentro de las ESRN. Así que, se trabajó mucho sobre eso. Un tema que salió fuertemente tiene que ver con el sistema de promoción de las ESRN, de los estudiantes que van pasando año a año y de esas trayectorias que se van reajustando y adeudando. Eso es un tema muy preocupante para los compañeros, incluso para los representantes de UNTER que vinieron a este encuentro. Vamos a proyectar para el año que viene encuentros con los delegados de las escuelas para poder abrir este tema de debate y de análisis y seguir pensando con argumentos sólidos y con sustentos qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que realizar. Escuela Rodolfo Walsh. Este 15 y 16 de noviembre se desarrolla en la seccional Fisque Menuco Roca la jornada de formación sindical que se llama La corporeidad y el concepto de motricidad en el marco del nuevo diseño curricular de inicial para organizar dispositivos pedagógicos, multitarea, escenario lúdico y juego. Esta propuesta está a cargo de Ayelén Olís y Coqui Suárez Arancón, organizada por la Escuela de Formación Rodolfo Walsh de la UNTER. La idea es producir planificaciones, la idea es analizar entre todos el diseño y parte de esta idea se ha modificado el diseño de inicial. Ya desde el 2019 estaban los documentos preliminares, en el 2020 se empezaba a implementar y justo fue el año de la pandemia, y después la verdad que no ha habido demasiados espacios de formación como para poder reflexionar acerca del diseño que ya se está implementando hace varios años. Y acá fue donde UNTER tomó la iniciativa a través de la escuela de empezar a suplir, esa falta de espacio que se había generado desde la provincia, y la idea es reflexionar acerca del diseño curricular y en particular desde el campo de experiencias referido a la expresión y más particularmente todo lo que tiene que ver referido a la motricidad. ¿Sí? Analizar los NAC, analizar las formas de diagramar, de organizar los dispositivos a partir de escenarios, a partir de multitarea, a partir del juego, y sobre todo reflexionando y comprendiendo los NAC. ¿Qué son los NAC? Es lo que antes eran los contenidos, ¿sí? Que ahora son los núcleos de aprendizaje de campo, y que en verdad también lo que estamos buscando es, el diseño tiene una lógica a partir de un paradigma, de sujeto, de entender el desarrollo, y que la idea es partir de ahí, de analizar qué visión hay de sujetos, sí, de los sujetos que intervienen en estos procesos, y también de qué se entiende hoy por desarrollo, cuáles son los paradigmas que hay atrás, qué comprensión, y que llevan a tener esta organización particular y que, por ejemplo, uno hable de campos de experiencia o que los contenidos estén expresados en NAC y que esos NAC estén expresados en un desde Asia, que se entiende como un proceso, porque hoy hay unas nuevas formas de intervenir, donde al docente se le exige otra forma de intervención, por qué hoy se nos solicita, se le da tanta importancia a los espacios intervenidos, por qué se promueve darle la iniciativa a los niños y a las niñas para entenderlos como sujetos activos, competentes, de derecho. Por eso el formato taller, porque vamos a participar todos docentes y profesionales que estamos hoy ejerciendo, y la idea es traer esas experiencias y poder reflexionar y producir
¿no? Porque la teoría también está genial, pero surgen las dudas cuando se produce la práctica, ¿no? Cuando uno tiene que diseñar y ahí aparecen las incertidumbres o uno recupera esa teoría y tiene que ponerla al servicio de la práctica. Y uno va viendo los cambios también en las instituciones. Nosotros trabajamos, somos prof de educación física, somos psicomotricistas, trabajamos en el nivel y nada, no tenemos tampoco desde la práctica todo resuelto, sino que vamos tratando de compartir estas visiones y por eso el formato taller, para poder reflexionar y producir entre todos y entre todas. Conversatorio en Bariloche Furilovche a 10 años de la educación intercultural bilingüe en la Ley 4819. Se desarrolló el viernes 10 de noviembre en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, organizado por la Escuela de Formación Pedagógica, Político, Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER, junto con la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro y el equipo de EIB del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Daniela Lago, referente de EIB por las comunidades. Incheta Lago de Anera Nahuelche Piñén, ni Tugún, Agua de Guerra, Guariameu, ni Lofche Cumemapu. Venimos desarrollando un ciclo de conversatorios a lo largo de la provincia. Comenzamos en Fisquemenucos, hace unas semanas hicimos el segundo en Jacobasi y ahora el tercero acá en Bariloche. Tienen como objetivo visibilizar el estado de situación de la modalidad en la provincia de Río Negro, la modalidad de educación intercultural bilingüe, y se divide en dos espacios. Primero empieza el ciclo de conversatorios con el panel de investigadores que han realizado investigaciones respecto al pueblo mapuche, y un segundo momento donde encontramos a las escuelas interculturales con sus propias voces comentando los desafíos actuales en desarrollar la modalidad en las escuelas. Esto surge como una necesidad de visibilización y es una propuesta que surge de la mesa política de nuestra organización y como equipo asumimos la responsabilidad de acompañar y fortalecerlos con otras organizaciones como la Escuela de Rodolfo Walsh y la UNTER y claramente los institutos de formación docente y universidades, tanto la del Comahue como la de Río Negro. Las zonas que están participando son de la zona andina y hay aproximadamente 5 escuelas y docentes interculturales que han podido venir a expresar y dar su voz. Los recursos financieros son muy escasos para este tipo de encuentros y es un encuentro autogestivo, así que la mayoría de los que han participado hoy son personas que han puesto de su propio recurso para poder llegar. Y hay que valorar mucho porque son distancias muy lejanas, por ejemplo, Blancura Centro, Mencue, son lugares donde no circula ningún micro, entonces tuvieron que costearse todos sus gastos. Y bueno, la mayoría de quienes están presentes hoy han tenido esa dificultad, ¿no? Una de las demandas principales que tenemos es la reglamentación de la modalidad. Actualmente esta discusión la hemos planteado hace varios años desde nuestra organización y no hemos tenido respuestas favorables respecto a el posicionamiento del Ministerio de Educación. El año pasado el Ministerio de Educación nos propuso para la reglamentación de la modalidad 10 personas que formen parte de un equipo interdisciplinario y esas personas tenían que dividirse en diferentes etapas de trabajo, aproximadamente 2 meses, para que ese equipo trabaje. Claramente no se podría desarrollar con un equipo de 10 personas, así que esa es una lucha y discusión que tenemos actualmente y estamos esperando alguna respuesta positiva para poder desarrollarla. Otras de las dificultades que estamos teniendo con la modalidad es el aumento de la carga horaria. Nosotros tenemos diferentes escuelas urbanas y rurales, ¿no? Y la carga horaria de los maestros interculturales es de 20 horas. Imagínate 20 horas para una escuela urbana con 400 estudiantes y esa misma carga horaria es la que se usa para las escuelas rurales. Entonces hay muchísima diferencia en ese aspecto y es una de las luchas actuales que estamos presentando y de las cuales tampoco tenemos respuesta. Nosotros como equipo venimos solicitando audiencias al ministro actual, el cual no ha respondido a ninguna a lo largo de este año.
y tampoco estamos pudiendo articular con la referente de educación intercultural, en este caso María José Bertea. Así que el trabajo es muy arduo y las voluntades políticas la verdad que no están funcionando y bueno, esperemos que en este próximo mandato y el nuevo gobierno que ingrese pueda tener como una mirada más amplia y una apertura para trabajar con nuestro pueblo mapuche. Marcelo Alonso, decano de la UNCO Bariloche. Nos parece que este tipo de actividades son muy importantes y hay que facilitar todo lo que se pueda la realización. La universidad está revisando sus bases porque el año que viene va a haber una asamblea universitaria que va a cambiar el estatuto y en el nuevo estatuto debe estar incluida esta definición que ha verbalizado la rectora durante su campaña y después, que es crear una universidad intercultural. Y esto tiene que verse reflejado primero en las bases fundantes de la universidad, que es el estatuto, y después en acciones concretas, no solo una definición de que la universidad será intercultural, pero seguirá con sus prácticas no interculturales actuales, como podría ser no considerar otras cosmovisiones, otros saberes e incluirlos en la formación de pregrado, grado y posgrado de nuestras distintas carreras. Entonces, lo que yo traje a la apertura del encuentro es esta disposición de la universidad para construir la interculturalidad, que sabemos que va a ser un trabajo muy arduo, muy difícil, que va a haber muchas discusiones. Parte de esta institución es bastante conservadora en términos de no querer cambiar cosas, porque estamos trabajando bien en un sentido y hay otros sentidos que la sociedad reclama, que son los que tenemos que trabajar. Y significa un cambio en las formas de trabajo, en las concepciones y en la atención de los requerimientos que puede llegar a haber por parte de la sociedad. Hoy se hablaba de el rescate de la lengua mapuche y que se está llevando adelante educación bilingüe solo en algunas escuelas de nivel inicial o primario. Falta mucho trabajo en la educación secundaria y falta también trabajo en la educación superior, porque no alcanza únicamente con tener alguna asignatura o que la lengua, el examen de la segunda lengua que hace falta para recibirse sea del idioma mapuche. Hace falta ver cómo los saberes del pueblo mapuche pueden ser incluidos en los currículum, en las currículas de las carreras nuestras, como lo que se sabe de medicina, lo que se sabe de salud, lo que se sabe de administración, por decir de alguna manera, de los recursos naturales, pueda ser llevado al programa de una materia, pueda ser incluido en nuestras carreras. Ese es el desafío. La memoria es un puerto de partida. Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Este 15 de noviembre fue la última audiencia de alegatos en Roca, Fisque Menuco. En este caso, de la defensa de los imputados antes del veredicto del tribunal, compuesto por Alejandro Silva, Simón Braco y Pablo Díaz Lacaba. Con una convocatoria a acompañar a la familia de Rafa Nahuel para exigir justicia por su asesinato, las organizaciones expresan que es imprescindible seguir acompañando desde las calles para pedir prisión perpetua para los 5 prefectos. No debemos permitir que este crimen de Estado quede impune. El abogado de la familia de Rafita Nahuel, Rubén Marigo, reiteró el pedido realizado para que esa lectura de la sentencia se realice en Bariloche, el lugar donde se produjo el crimen y donde vive la familia de Rafael. Es una forma de garantizar el acceso a la justicia. Sobre este tema tenemos la palabra de Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Creo que lo que tenemos que lamentar en este tiempo, en estos días, en estas horas, es un alegato del fiscal, del Ministerio Público Fiscal en la causa de Rafael Nahuel, que le da un marco institucional a la violencia estatal, ¿no? Sosteniendo el enfrentamiento cuando durante todo el juicio no hubieron pruebas de eso, cuando claramente las distintas pericias y todos los peritos coincidieron en que muy posiblemente la pólvora que tenían en alguna parte de sus cuerpos, ínfimamente, tanto Rafael Nahuel como los 2 detenidos,
era casi más que seguro que se podía haber producido por el contacto directo con quienes habían disparado 150 tiros minutos antes y son los que los esposaron, los que los revisaron. Siempre se planteó que el relato oficial, a la vez muy similar a las dictaduras militares, la idea del enfrentamiento, cuando el muerto y los 3 heridos fueron por la espalda, ¿no? Tanto Rafael Nahuel como Coña como Joana fueron, sus disparos entraron por la parte posterior de sus cuerpos, ¿no? Entonces creo que ha sido lamentable porque marca el racismo estructural de la justicia, y por eso nosotros también, más allá de las defensas y de las querellas que tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la PDH de Bariloche, la PDH que han venido acompañando este proceso, tuvieron una excepcional alegato y sostuvieron la violencia institucional como eje, el racismo también, y solicitaron la prisión perpetua, ¿no? Y nosotros como organización política vamos un poco más allá, porque es un crimen de lesa humanidad. Porque si un Estado, como el Estado argentino, involucrando a su poder ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en aquel momento, a través de la justicia, como se determinó después del juez Villanueva, y con este mismo planteo de la ex fiscal Little, una fiscal antimapuche y racista que le fuimos criticando muchas de sus planteos cargados de tintes racistas, lo que nosotros estamos marcando es que es un crimen de lesa humanidad a 40 años de la democracia. Este Estado de Argentina sigue convalidando la violencia institucional como un mecanismo que busca no solo generar el terror en el pueblo mapuche para deslegitimar y para frenar los reclamos territoriales, el extractivismo, el negocio inmobiliario, la extranjerización de la tierra. Y eso es terrorismo de Estado. Cuando un Estado marca toda su organización y lo plantea y ataca a una comunidad, no tiene otro nombre en el mundo que un crimen de lesa humanidad. Y esto para festejar los 40 años de la democracia. Creo que el alegato que hizo el fiscal hoy en la Argentina le da un marco a la violencia institucional, pero fundamentalmente al terrorismo de Estado. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. Con un escenario adverso también en lo político, ¿no? También teniendo en claro que un eventual gobierno de la derecha de Milei significaría un proceso mucho más violento en el territorio, y creo que eso pone en tensión la democracia, ¿no? No estamos diciendo que la solución va a ser Massa, pero claramente la derecha radicalizada, como plantea Milei, es un obstáculo no para las políticas, sino para la democracia, y eso es mucho más grave, porque también ahí hay una falencia de los partidos políticos que no logran o que no visibilizan o que hipócritamente no quieren visibilizar que los gobiernos de derecha en la Argentina, que los partidos de derecha que buscan hoy la representación democrática son, primero, como el PRO, responsable, las familias responsables de llevar adelante la campaña genocida del desierto, Bullrich, Blanco Villegas, los abuelos de Macri, Aranguren, Peña Brown, todos nombres ligados a la campaña del desierto, y que lo que hoy se presenta como una opción es la derecha más recalcitrante, porque aparte son los empleados de esos poderes, ¿no? Son la violencia, el negacionismo, es el acompañamiento a las dictaduras militares, descaradamente. Creo que ahí ese es el mayor peligro que enfrenta la sociedad en Argentina hoy, entre tener un gobierno que nos lleve a perder la democracia o otro con el cual vamos a seguir peleando, porque claramente las políticas extractivas están dentro de las plataformas de los partidos, no solo los progresistas, sino la derecha, ni hablar, ¿no? Pero digo, entonces en ese contexto el pueblo indígena, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Río Negro, lo que pasa en Chubut, lo que pasa en Mendoza y en otras provincias, forma parte de una conflictividad que se vive en Latinoamérica y que tiene que ver también con un proceso
mundial de crisis, de cambio climático, de búsquedas de energías renovables para seguir sosteniendo el consumo de las sociedades capitalistas. Creo que el escenario nos obliga a tender puentes con las universidades, con los gremios, con las organizaciones sociales, para seguir planteando la idea de construir una sociedad del buen vivir. Y esos procesos se hacen con debate social. Hasta aquí la Escuela en Marcha del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias. La Escuela en Marcha. El boletín informativo radial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Pascual Mosca, Pascual Mosca, ahora. Somos territorio, quienes somos vida y fundamentalmente quienes somos lucha, compañeras y compañeros. La Escuela en Marcha. La Escuela en Marcha.